Bienvenidos a este nuevo programa de Visión Cristiana. Aquí estamos para seguir hablando de todo lo que compete acerca de la palabra de Dios y dar nuestra opinión. Saludemos inmediatamente que hablemos del tema. Que Dios les bendiga mucho a todos. Bienvenidos a un nuevo segmento. Saludos a la gente de Extra que nos están escuchando ahora mismo. Extra86.net, bendiciones. Bien, miren, yo tengo una pregunta importante. ¿Oh, sí? Porque a mí me gusta escucharlo a ustedes primero. Ajá. Después que ustedes se metan al medio, entonces yo opino. Porque así, yo me tengo que quedar de último. Porque si estoy de acuerdo con uno de ustedes dos, yo recojo. Claro. Pero me gusta escuchar. Sí. Hay una pregunta importante que nos llegó. Y es que Llegó. si debería el pastor tener libre manejo de los recursos internos de la iglesia o tener un salario público y transparente, ¿y por qué? Entonces es bueno escuchar sus opiniones o su introducción antes de yo dar la mía. Lo ¿Quién inicia? mío va a ser sumamente rápido. Qué bueno. Súper rápido. Así. Flash. Yo me inclino por la transparencia. Lamentablemente, es algo que realmente no se da en muchos lugares, en muchas congregaciones, estoy hablando llanamente, pero sí la palabra inclusive nos invita a que seamos transparentes. Dice la palabra en 2 de Corintios, procurando hacer todas las cosas de forma honrable o honradamente. No solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Tiene que haber una transparencia y aún más, siempre podemos a Jesús porque fue nuestro modelo. Él tenía un tesorero. Habían personas que financiaban su ministerio, había mujeres que financiaban su ministerio, pero él tenía un tesorero, es decir, que todos sabían lo que se manejaba ahí dentro de los discípulos. Amén. Bien. Bien, ¿puedo opinar, verdad? Sí, le tenía una pregunta a Luz, pero opina primero. No, dale la pregunta, Luz. Bueno, Luz. hablando de Transparencia. transparencia, ¿tú estás de acuerdo en que tenga una asignación, verdad? Pública. Eso es porque por los tiempos en que vivimos o porque es mejor hacerlo, porque recordemos que en los tiempos de Jesús, los mismos líderes, sacerdotes y apóstoles eran los encargados de distribuir las ofrendas para satisfacer las necesidades de la comunidad y de aquellos que tenían necesidad. En aquel tiempo eran líderes que distribuían la economía. ¿Por qué entiendes que en estos tiempos debe tener un salario público y transparente? Ellos distribuían, pero ellos mismos no tenían un salario, se sustentaban. Se sustentaban, exacto. Gracias por responder Sí. por Luz. Sí. Luz Manuel Contreras. Sí. Pero puedo agregar, Pero está muy bien, quiero está muy agregar esa parte también, que toda organización que se respete, la iglesia también es una organización. Sí. Tiene que tener transparencia en todos sus departamentos, Claro. hasta frente al gobierno. Entonces, ¿por qué no también frente a los miembros, que son los que contribuyen? Y también desde la antigüedad, inclusive cuando estaban los reyes, había un tesorero. O sea que siempre, para que las cosas se manejen bien y para que no haya ninguna duda ni gente maliciando, claro que sí, totalmente. No simplemente es de ahora, Patricia, desde antes siempre ha habido o se ha tratado, eso es lo que la Biblia nos indica, de que haya un manejo, alguna visibilidad, Sí. aún frente a las ovejas. Ahora sí, Delson, que diste una buena explicación, refrescanos la Sí, memoria. nosotros- Justifica con cuál de las dos está de acuerdo. ¿Y No, por yo qué? estoy de acuerdo o quisiera que, y voy a hacerle un llamado a todas las iglesias, a todos los concilios de República Dominicana. Atención, nosotros como iglesia, como cristianos, deberíamos empezar a hacer uso de manera transparente de los recursos que entran a nuestras organizaciones como iglesias, como congregaciones, como concilio. Yo estoy a favor de que un pastor tenga un salario y que ese salario, además de ser público, bueno, sea transparente. Nosotros como ciudadanos exigimos que los ministros y políticos que nos dirigen tengan un salario del Estado de nuestras contribuciones y que ese salario lo pueda ver o saber todo el que quiera. Sí.
De hecho, los salarios de todos los funcionarios públicos están en un portal disponible para todo el mundo. Entonces, Ciertamente. somos la iglesia de Cristo y el Señor nos manda a que nosotros seamos ejemplos, seamos luz y seamos transparentes. Entonces, yo considero que los pastores, o sea, no estoy poniendo límite al salario. Ujú. No estoy diciendo que el pastor no es digno de un salario Digno, valga la redundancia. digno, valga la Que redundancia, cubra todo lo responsable. necesario. Estoy hablando de que si usted tiene un salario, ese salario debería de conocerse por todo el pueblo. Claro. Todo el que contribuye debería conocer el salario que ostentan los pastores. Por demás está decir que todas las congregaciones deberían adoptar el hecho de que el pastor tenga un salario. Y mira, Con la excepción de que nosotros conocemos, hay un término en la iglesia evangélica, que hay iglesias que se le llama campo blanco. sí. Esas iglesias obviamente son sustentadas por, si tienen concilio, por el concilio y lo poco que pueda ingresar por parte de la reducida membresía que pueda tener ese campo blanco. Sí. En ese sentido, asignarle un salario a un ministro sería muy cuesta arriba. Ujú. Pero de igual modo, como el Estado tiene subdivisiones, está diseñado, la iglesia Claro. debería de diseñar un método, especialmente los concilios, de decir, bueno, cuando esta iglesia está en esta etapa, no se le puede asignar a un pastor un salario. Ahora, cuando pase de esa etapa a esa etapa, se le debe asignar. Claro, no, Totalmente. y En mira, sus estatutos. sumando a eso, no es solamente desde el punto de vista de donde entra mucho dinero, también desde donde no entra, que es lo que tú mencionas. Sí. A todos esos pastores, señores, que lo mandan a lugares inhóspitos, a comer Recónditos. a comer guineíto vacío todos los días, como mencionó uno que nos visitó. Mire, señores, no es fácil, se coge lucha. Entonces yo entiendo que aún esos nuevos pastores designados, Es bueno que su repitas concilio y hasta el mismo Estado deberían proveerle una asignación porque están dando un servicio a la sociedad. Es lo que yo entiendo. No mandate por ahí de que a sobrevive. No, estoy de acuerdo en que tenga un salario público y digno, designado, tanto para los que pasan tanto trabajo desde un inicio, como para donde fluye demasiado los recursos económicos, amén. que es donde voy a entrar ahí. Es bueno como determinar un poquito, para que la gente tenga una idea y también nos deje su opinión, cómo se distribuía antes el manejo de recursos. A través de la ofrenda y diezmo se sostenían los ministerios. Eso era para apoyar a las viudas. No habían tantas fundaciones como ahora, que se ayuda a mucha gente. Así es. Sí. Y el interés de Jesús siempre fue que nos ayudáramos uno con otro. Porque ¿de qué sirve tú ver a tu hermano en necesidad y yo bien? O sea, yo tengo que tener interés de que si yo tengo en mi casa 3 sacos de plátano, yo quiero llevarte medio saco de plátano. Porque hay gente que prefieren que se le pudran ahí. Por ejemplo. O sea, dentro No lo de comparten. nosotros tiene que haber un mover de querer dar, porque no es acumular. Y por eso Jesús siempre hizo hincapié en eso. Entonces, para financiar la obra del ministerio era a través de la ofrenda y los diezmos. Eso se distribuía en los líderes religiosos, en los levitas, en los predicadores. Había una distribución. Pero con esa distribución, señores, que se hacía a los necesitados, a los ancianos, a los obreros, cabe destacar que había una dinámica para esa distribución de la ofrenda. Y quiero mencionar la ofrenda para los santos, para dejar la dinámica de último. En 1 Corintios 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Eso es Pablo hablando a la gente. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Según haya prosperado, tú vas a dar. Porque si tú ganas 10,000 y Derson gana 50, yo no te voy a poner a ti a dar 8 y a Derson 8. Porque según No sería- Dios te bendiga, no sería justo. Hasta eso nos manda la palabra, ser justo de acuerdo a la economía de cada quien. Sí. Porque yo quizá puedo dar 5,000, pero quizá el que está al lado mío puede dar 300.
Hay que estar claro en eso. Entonces dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue no se recojan ofrendas. O sea, cuando yo llegue todo esté ahí. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, pues irán conmigo. En ese tema de las ofrendas, se mandaban varias personas, Derson, ¿tú sabías? Para realizar esa donación. Y oye, qué enseñanza nos da el apóstol Pablo, que él dice, óyeme, que esto es sumamente importante, que a veces en las iglesias nos olvidamos de esto, de ser transparente, y me alegra que se esté trabajando en eso. Inclusive tuvimos una visita recientemente que habló de la importancia de que las iglesias sean transparentes con ellos mismos y con sus miembros. Dice el versículo 19, que fueron designados compañeros de la iglesia de vuestra peregrinación para llevar el donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Evitando que nos señalen, que la gente hable. Eso de que a mí no me importa. No tiene que importar lo que diga. Tiene que importar porque somos representantes del reino. Dice, procurando hacer las cosas honradamente. Escucha. Este pedacito. No solo delante del Señor, sino para los hombres. Esa es la transparencia. O sea, en tu mente tú no puedes tener de que yo soy serio, no. El público tiene que saber que usted es serio. Porque también hay que evitar que el hermano peque. Comentarios. Y también es un compromiso social informar. Si el apóstol Pablo en ese tiempo manejaban las donaciones, lo que entraba con tanta transparencia, ¿por qué hoy día a tanta gente le cuesta darle a entender a sus miembros lo que hay? ¿Cómo se maneja? ¿Qué hace el concilio? ¿A dónde llega? ¿A dónde Señores, va? mucha gente desconoce esas informaciones. Claro. Hay lugares donde la cuestión de los recursos se maneja de manera muy hermética. Muy hermética. Eso da a entender que existe algún tipo de temor de que al líder, a la iglesia, se le cuestione con relación a lo que hace con los recursos que entran dentro de la congregación. Y hay otro punto importante. El que dirige una congregación no puede, nosotros tocamos anteriormente un punto sobre la exhibición de los recursos, no puede exhibir mejores condiciones que la que puede tener la propia iglesia. O sea, hablando del templo. Del templo. Hablando del templo, no de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Claro. Cuando nosotros vemos ese tipo de desigualdad. Ajá. Entonces crean ruido, porque ¿cómo es que tú vas a exhibir y donde nosotros estamos Y la iglesia cayendo? Por eso hay gente que dice, wow, el pastor tiene la última jipeta del año, sí, y la iglesia cayendo. el templo cayéndose, no hay condición para que la gente esté. Entonces, eso tiene que manejarse con mucha pulcritud, claro. Mucha transparencia, los recursos. Y creo que decía en un video anterior, estamos en la era donde todas las instituciones, o de todas las instituciones se exige transparencia. Claro. ¿Por qué no sí. exigirla también de la iglesia como institución en la tierra? Realmente. Se debe exigir la transparencia de la iglesia, y la iglesia tiene que empezar a hacer ese tipo de ejercicio de transparencia en este mundo como institución, Claro. para que el nombre de Cristo no sea vituperado, más bien sea glorificado a través de nosotros. Y que la iglesia debe de ser ejemplo. Me gustó tu comentario donde tú estabas argumentando y aportando que todas las instituciones públicas tienen en un portal donde se refleja la cantidad que ganan sus funcionarios. Y la iglesia debería más bien ser como ese modelo, ese ejemplo, que no que nosotros tengamos que tomar ejemplo del mundo, sino que ellos tengan que tomar ejemplo de nosotros, porque somos muy transparentes y las personas tienen fácil acceso a
a esa información, que no nos cause nada, como decía Pablo. por Hablamos ejemplo. de carta leída. Carta Claro. Dice la palabra. Totalmente. Entonces, eso es transparencia, carta leída. Así es. Entonces, como decía Pablo, no simplemente delante del Señor, sino también delante de los hombres, que ellos puedan ver que no hay ningún problema en mostrarle. Y quiero señalar algunas características, podemos decir, que anteriormente estábamos hablando que un pastor fuera bueno que tuviera un sueldo acorde a lo que entra en la iglesia, porque no es que tampoco vamos a poner al pastor a pasar hambre junto con su familia, junto con sus hijos. No, claro que no. No. Pero sí que sea equitativo acorde a lo que la iglesia entra, que sea 1%, y con los demás porcientos pues se vayan distribuyendo en los diferentes departamentos. Eso hasta le conviene al pastor. Claro. Porque, por ejemplo, cuando el pastor sale, yo entiendo que va a hacer visitas, va a visitar a una hermana que necesita, qué sé yo, comprarle unos zapatos para el día de la escuela de sus hijos. No se va a quedar con la mano cruzada, ¿no? Sino que hay un fondo específico, un % destinado específicamente para cada una de esas necesidades. Entonces, que sea un salario digno, no miserable, pero que tampoco sea excesivo o secreto. Eso ya lo estábamos hablando, de la opulencia, que siempre sea basado en el principio de necesidad y función y no de lujos o estatus. Porque Santo. muchas veces, que lo estuvimos comentando también, los pastores a veces entran en una competencia, que quiero tener que mi iglesia tenga más que esto, o que me entre más dinero, que no estamos hablando de lujo ni de estatus, sino que sea una funcionalidad, que sea porque usted lo necesite, porque su familia lo necesite, porque Dios lo mandó a usted como pastor que aceptó el llamado a pastorear la grey del Señor, no a enriquecerse. Amén. Y en ese punto, ustedes saben que antes dice que no hacía falta nada en los hermanos, Sí, en porque la tenían en común todas las congregación, cosas. ni en la gente de alrededor, porque se distribuía todo entre la gente que necesitaba. Sí. Hoy día se vive poco ese precepto. Hoy día, como tratamos el tema, la gente lo puede buscar, el siguiente tema de la opulencia. Hoy día hay mucho enfoque en tener y acumular. Y se nos ha olvidado compartir lo que dice la palabra de Dios. O sea, no hemos desenfocado porque realmente el liderazgo religioso, el que se dedicó a servir en la palabra, de eso que estamos hablando, no vive estos preceptos tal cuales. No se dedica solamente a suplir necesidades, sino que vendemos mucho lo que es el ministerio de la prosperidad que tenemos hoy día. Y por eso se nos hace tanto hincapié en que tengamos los ojos abiertos con este tema para que la avaricia no nos dañe. Y es en este punto cuando se hace la pregunta de que si debería el líder religioso, el pastor, tener libre manejo o un salario público y transparente. Aún usted maneja una iglesia de miles de miembros y entre millones de pesos, entiendo yo que ese líder debe tener un salario asignado, digno, que cubra todas sus necesidades, sus hijos, que viva bien, que coma bien, más y que le sirva también para ahorrar. Y que le sirva, claro. Más no millones. Claro. Millones De acuerdo. tengo ahí guardado por encima de mi comunidad, porque entonces eso no es bíblico. Cuando hablamos de lo digno, es según entre, pero hoy sabemos que tenemos congregaciones que entran millones y millones y millones, y lamentablemente ya hablamos del tema que usted lo puede buscar, de pastores que tienen fortunas acumuladas que no se corresponde con el servicio que usted da. Así que yo también soy partícipe de que se le tenga un salario público y transparente. Lamentablemente no se maneja así las cosas, cada quien tiene un librito, pero todo esto es para lo que ya hemos hablado, para llevar transparencia, para evitar dime y direte, y para también asegurarle a los nuevos pastores una vida digna. Porque muchas veces en esa iglesia no entra dinero, en esa iglesia no mandan aportes, y esos líderes religiosos pasan mucho trabajo. Y muchos de ellos nada más se dedican al ministerio, no tienen otra fuente de ingreso y pasan mucho trabajo. Así que yo entiendo que ambas cosas hay que cubrirlas, tanto el que no tiene nada como el que tiene demasiado. Porque recuerde que somos humanos, señores, y el ser humano, usted puede tener el nombre del liderazgo que usted entienda, pero si llegó dinero a sus manos, la palabra dice que esto es peligroso. El dinero es peligroso, ¿sí o no? Sí. Bien, Entonces, yo Así es.
no sé si visión cristiana, pero yo hago un llamado a todas las instituciones eclesiásticas Atención. a que empiecen a manejarse con transparencia, Ay, asignando un salario público ay. y que sea transparente a todos los ministros y pastores que así lo puedan ostentar, ¿no? Ese es mi llamado a que nosotros demos ejemplo a esta sociedad. Amén. Ahí está el llamado público del hermano Derson. Mío, y no de visión cristiana. Ahí está el llamado público. No de visión De cristiana. visión cristiana. Nada de todo. Un llamado a la transparencia. Amén. Los concilios, Claro. las iglesias, los líderes deben tener transparencia. Amén. Es bíblico, no nos lo estamos inventando nosotros. Pablo lo predicaba. Pablo lo predicaba. Claro. Porque tenemos que tener pendiente muy bien para que no nos desviemos de la fe. ¿Cuál es nuestro objetivo en la tierra? ¿Estamos viendo a la gente como almas, como personas que nos necesitan? ¿Estamos viendo la salvación como algo anhelado? ¿O estamos tan acotejados en este pedazo de tierra que vemos a la gente como caja chica? ¿Qué estamos haciendo con el llamado que Dios nos dio? Ahí está el llamado. Ahí está el Deje su llamado. comentario. Claro. Dele me gusta. ¿Va a decir algo, Luz? Sí, bueno, decir que al final, que no se ve así como, oh, tengo que dar cuenta, sino que eso le conviene a usted. Claro. Porque inclusive fortalece la confianza dentro Claro. de los feligreses, dentro del cuerpo de Cristo. Porque le ve como usted una persona que no tiene nada que ocultar. Como No, una persona Y hay gente Claro. que se abstiene de dar porque no sabe tiene tiene hacia la dónde van a información. ir sus recursos. Conozco mucha gente Claro, y que lo dicen. dice, porque señores, no estamos en contra del pastorado de los líderes, ¿cómo estamos hablando no? en términos generales. Claro. Hay gente que dice, yo prefiero darlo, porque ya han oído tantas cosas de gente que se ha desviado, que no tienen la fe y la confianza de llevarlo a una iglesia. Pero cuando hay transparencia, señores, la iglesia tuviese como una fundación recibiendo dinero diario. Hasta porque yo donaciones. conozco gente que prefieren llevarlo a una fundación el dinero. Wow. ¿Entienden? Ese es el punto. La transparencia atrae Amén. Genera más confianza. bendición y genera confianza. Y no es un requisito de que yo quiero o no quiero porque soy honrado. Es algo que Dios demanda. Porque no es para Dios que usted debe ser honrado, es para los hombres. Amén. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Le queremos, dele me gusta, comente. Que usted Y no está, comparta. no está comentando. Ni compartiendo. Y comparta. Dios lo bendiga. Y ore por nosotros.